Buenas tardes. El día de hoy les presentaremos un tema de la materia Procesos Biológicos, que es Enzimas secretadas, exocitoenzimas, por la doctora Marisol Sandoval Ríos. Los integrantes del equipo son Ángel Jaime López Flores, Carlos Daniel Moreno Cisneros, Gabriela Valencia Pablos, Aleida Velarde Molina y su servidor Omar Ortiz. Todas las reacciones metabólicas que ocurren en nuestro organismo se hallan mediadas por enzimas. Estas en su mayoría son de naturaleza proteica, algunas son de ARN. Puede definirse a las enzimas como catalizadores, capaces de acelerar las reacciones químicas en ambos sentidos, sin consumirse en ella ni formar parte de los productos. La diferencia fundamental es que tienen o reaccionan específicamente por el sustrato sobre el cual actúan. Ciertas enzimas requieren de ciertos compuestos orgánicos, esto es para poder cumplir con su función catalítica. Estas moléculas se denominan coenzimas. Generalmente estas tienen bajo peso molecular y también suelen ser claves en el mecanismo catalítico. Las enzimas secretadas o exocitoenzimas son secretadas por glándulas o tejidos muy especializados. Su lugar de acción está alejado, es el caso de las enzimas digestivas segregadas por el páncreas y que van al duodeno a ejercer su acción, como por ejemplo la tripsina. Clínicamente, estas enzimas en sangre están en baja actividad. Aumentarían sus niveles en la patología aguda como la pancreatitis y en casos de patología crónica donde la glándula está hipofuncionante, por lo que su actividad estaría disminuida en su lugar de acción, en este caso en el duodeno. Nosotros vamos a hablar más específicamente sobre la tripsina, que esta fue descubierta en el año de 1876 por el fisiólogo alemán Wilhelm Kuhn, mientras estudiaba el mecanismo de la digestión. Esta es una enzima peptidasa, ya que rompe los enlaces peptídicos de las proteínas mediante la hidrólisis y forma péptidos de menor tamaño o aminoácidos. Siguiente, por favor. Alguna de las características es que puede cortar cadenas de proteínas por el extremo carboxilo de los aminoácidos básicos, como es la arginina y la lisina. Esta es producida en el páncreas y es secretada en el duodeno, y donde va a ser esencial para la digestión. Esta va a favorecer también la circulación sanguínea, lo que va a incrementar el aporte de sustancias inmunitarias en el tejido afectado. Y el centro activo está formado por residuos de serina, histidina y ácido aspartico. Siguiente, por favor. Esta enzima es un serinoproteasa globular que va a constar de una cadena polipeptídica de 224 aminoácidos, y esta va a tener un peso molecular aproximadamente de 25 kilodaltons. Esta proteasa presenta dos dominios de láminas plegadas beta, entre los cuales se localiza su centro activo. Siguiente, por favor. El centro activo de la tripsina, como mencioné anteriormente, está formado por residuos de serina, histidina y ácido aspartico. Este último se va a localizar en el fondo del bolsillo de especificidad. Ahí podemos ver en la figura dónde se encuentra, y esto va a permitir que la tripsina se una con fuerza solo a sustratos cargados positivamente mediante puentes salinos. Isoenzimas. Las tripsinas de vertebrados se diferencian en base a su secuencia nucleotídica y por su carga a pH fisiológico. Las tripsinas del grupo 1 son aniónicas a pH fisiológicos, mientras que las tripsinas del grupo 2 comúnmente son catiónicas a pH fisiológico, y se ha visto que la mayoría de los vertebrados poseen al menos un gen de tripsinógeno o isoforma de cada grupo. A principios de los años 90 se pensaba que los peces poseían únicamente tripsinas aniónicas, que son las del grupo 1, las cuales presentaban peso molecular, composición de aminoácidos, requerimiento de calcio y reacción con sustratos e inhibidores similares. Respecto de los requerimientos de calcio,
Se cree que en presencia de iones calcio, la tripsina experimenta cambios conformacionales que le otorgan mayor compacidad a la estructura, haciéndola más resistente a la autólisis. Algunas publicaciones recientes demuestran estos cambios. Una de ellas es la de Comclao y colaboradores, realizado en Atún Skipjack, en donde determinaron el efecto de los iones calcio sobre la estabilidad térmica de dos isoformas de tripsina, a las que nombraron A y B, encontrando similitud con la tripsina pancreática porcina. Otra de las características importantes de la tripsina es la capacidad de realizar autólisis, y al respecto existe un estudio en el que observaron los efectos del calcio sobre la estructura y la regulación de autólisis, para lo cual utilizaron secuencias de tripsinas en mamíferos y de pescados del Protein Data Bank. En este trabajo los autores concluyeron que la eliminación de calcio solo incrementa la flexibilidad de las regiones junto al sitio de unión en el dominio N-terminal, sino que también permite la canalización de fluctuaciones a sitios remotos en el dominio C-terminal. Además, los dos sitios de autólisis primaria se vieron influenciados fuertemente por la unión con calcio en tripsina bovina, mientras que el efecto de este en tripsina de salmón resultó menos fundamental. Activación. La tripsina es secretada como un precursor inactivo llamado tripsinógeno, el cual se activa por acción de las enteropeptidasas, una proteasa que es secretada en el duodeno y elimina el péptido señal de la tripsina, el cual posee una longitud entre 13 a 15 aminoácidos. Adyacente a este péptido se encuentra el de la activación, el cual contiene residuos con carga negativa. Los dos péptidos se localizan en el extremo N-terminal de las tripsinas. La eliminación de estos péptidos permite el plegamiento y formación de tripsina activa, la cual activará de manera autocatalítica a otras moléculas de tripsinógeno, además de activar a otros imógenos como el quimiotripsinógeno. Es decir, la tripsina es producida por el páncreas en forma de tripsinógeno. Esta es una enzima inactiva. Luego se activa en el duodeno gracias a la enteropeptidasa, que la convierte en tripsina como enzima activa mediante un corte proteolítico. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre el mecanismo de acción. En el duodeno, la tripsina cataliza la hidrólisis de enlaces péptidos, rompe las proteínas en péptidos más pequeños, haciéndoles más disponibles para la absorción en el torrente sanguíneo. La digestión tríptica es un paso necesario en la absorción de proteínas, ya que estas son demasiado grandes para ser absorbidos a través del revestimiento del intestino delgado. Esto hace que ayude a degradar las moléculas grandes de proteínas, cortando las cadenas de aminoácidos en sitios específicos. La molécula de proteína grande es en realidad una cadena de unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, las cuales están unidos en sus extremos en cientos de cadenas. Son 20 los aminoácidos diferentes que formarán estas cadenas. El sitio específico a lo largo de la cadena de proteína en donde la tripsina se activa es en los aminoácidos lisina y arginina, dos de los más pequeños aminoácidos. Cuando las enzimas digestivas han disociado las grandes moléculas de proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos, lípidos en sus subunidades constituyentes, los productos son absorbidos por la pared del intestino, especialmente del intestino delgado. Incontables pequeñas eminencias en forma de dedo llamados vellos cubren toda la superficie de la mucosa intestinal. Cada vello contiene una red de capilares sanguíneos y un capilar linfático en su centro, al cual son transferidos los nutrientes. Para que los alimentos sean digeridos completamente, no dejen ningún residuo tóxico y no interfieran con los procesos metabólicos. Cada enzima y jugo digestivo deben ser segregados en la cantidad adecuada y en el momento preciso, y la pared intestinal debe encontrarse en un buen estado de salud. En caso de que esto no sea así, se produce una mala digestión o absorción de los alimentos, lo que puede estar relacionado con una infinidad de problemas de salud, ya que no solo somos lo que comemos, sino que somos lo que absorbemos de nuestra dieta. Ok, ahora pasamos a la relevancia que tiene esto en el campo de la medicina.
Para contarles acerca de este tema tenemos que hacer un recuento de lo que ya se vio anteriormente, como que la tripsina y la quimiotripsina son enzimas con capacidad para digerir proteínas en el intestino delgado. Sus precursores inactivos, tripsinógeno y quimiotripsinógeno, se sintetizan en el páncreas y se transportan hacia el intestino delgado. Una vez en el intestino delgado, el tripsinógeno se activa a tripsina, que a su vez activa el quimiotripsinógeno a quimiotripsina. Ambas enzimas son responsables de degradar o romper las proteínas de la dieta en pequeños fragmentos llamados péptidos. Si el páncreas funciona correctamente, se podrá detectar tripsina y quimiotripsina en el intestino delgado y en las heces. Esto es prueba que mide la cantidad de tripsina y quimiotripsina, que son bastante útiles a la hora de evaluar la función pancreática. Y aquí es donde ya se empieza a ver la relevancia que tiene todo esto en el campo de la medicina, ya quedando como ejemplo a las personas con fibrosis quística, que pues pueden producir tapones mucosos que bloquean estos conductos pancreáticos, que pues conducen al intestino delgado, impidiendo que ni el tripsinógeno ni el quimiotripsinógeno lleguen al intestino, lo cual supone un gran problema. En los individuos con alteración de la función pancreática puede existir un bloqueo de los conductos pancreáticos, así como un daño o destrucción de las células que sintetizan el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno. Esta lesión celular ocasiona una insuficiencia pancreática debido a que la cantidad de enzimas que llega al intestino delgado es insuficiente, que pues esto no te permite digerir bien los alimentos de una forma adecuada. Esto se observa a menudo en situaciones como la pancreatitis crónica y el cáncer pancreático, que en el caso de esta exposición estaremos entrando más a fondo y en detalle con la pancreatitis, que pues es la enfermedad que seleccionamos. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la pancreatitis, esta aparece cuando las enzimas digestivas se activan cuando todavía no se encuentran en el páncreas, lo que irrita que las células del páncreas y causa inflamación. La pancreatitis puede presentarse como pancreatitis aguda, es decir, que aparece repentinamente y dura algunos días, o bien puede presentarse como pancreatitis crónica, que pues aparece a lo largo de muchos años. En algunos casos leves de pancreatitis puede desaparecer sin tratamiento, pero los casos graves pueden provocar complicaciones potencialmente fatales, que pues yo creo que es lo que nos vamos a estar especializando el día de hoy. 3 repetidos episodios de pancreatitis aguda puede dañar el páncreas y producir una pancreatitis crónica, y esto puede formar un tejido cicatricial en el que el páncreas provoca una pérdida funcional. Ahora estaremos hablando acerca de lo que incrementa el riesgo que tú tengas pancreatitis, como por ejemplo lo que vendría siendo el consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, la obesidad y antecedentes familiares de pancreatitis. La pancreatitis puede provocar complicaciones gravísimas, como las siguientes, que pues podría ser insuficiencia renal, problemas respiratorios, desnutrición, cáncer pancreático, que ya vendría siendo muy serio, y yo pienso que la enfermedad que se lleva aquí el puesto, que vendría siendo la diabetes. El que tú tengas una pancreatitis puede generar un daño en las células que producen insulina en el páncreas, por lo que la pancreatitis crónica puede provocar diabetes, que pues es una enfermedad que afecta a todo el mundo. Sin embargo, yo siento que es una enfermedad que tiene bastante relevancia, ya que en cuanto al campo de medicina aquí en México, es una de las enfermedades que más tiene una tasa de mortalidad aquí en el Estado de México. Se ve mucho porque es la primera enfermedad que mata más mujeres y la segunda que mata más hombres, lo cual yo pienso que de verdad es una enfermedad que pues afecta bastante y no creo que se deba tomar a la ligera. Perspectivas. Entonces, si lo que buscamos es una mejor explicación sobre cómo las excitoenzimas funcionan y cómo es que llegan a fallar estas, podemos seguir tomando como ejemplo a la tripsina y cómo es que se llega a la pancreatitis. Primero que nada, pues haciendo un pequeño resumen sobre toda la información que se ha ido mencionando, sabemos que las excitoenzimas son secretadas por tejidos especializados que son provenientes de glándulas exócrinas, como lo es el páncreas, la próstata y la mucosa gástrica. Pero vamos a quedarnos con el páncreas, ¿ok? Si continuamos hablando del páncreas, llegamos a las enzimas de nuestra explicación, la tripsina, la cual se encuentra de forma inactiva en el páncreas y en ese momento se le conoce como tripsinógeno. Y ahí es cuando entramos a la pancreatitis, el cual mi compañero Daniel mencionó que esto ocurre cuando las enzimas digestivas se activan antes de que lleguen al intestino delgado, más específicamente en el páncreas. Y lo que provoca pues sería irritación en sus células pancreáticas, y inflamación. También está la pancreatitis causada por cálculos biliares
las cuales serían la causa más común de esta enfermedad, la cual obstruye la vía biliar y detiene el viaje de las enzimas al intestino y las obliga a retroceder. Ahí es cuando se activan y llegan a irritar las células pancreáticas. Ahora hablemos más sobre la pancreatitis aguda. Esta se divide en 3 fases. La primera implica una activación prematura de la tripsina. Las células pancreáticas son protegidas contra la enzima por su presencia como forma inactiva dentro del páncreas. Existen varios mecanismos por los cuales esta activación puede ocurrir. Puede que se dé una desorganización de la transmisión de señales del calcio en células, o del fallo o avería, mejor dicho, asignar del tripsinógeno a la tripsina por el catepsina B lisosomal, de la hidrolasa de la enzima, o la actividad disminuida del inhibidor pancreático intracelular de la tripsina. La segunda fase nos refiere a la tripsina activa que causa inflamación en el páncreas, vaya. Y por último, la tercera fase nos habla de que esta inflamación en la segunda fase dentro del páncreas se extiende a otros órganos, como por ejemplo el síndrome respiratorio agudo. En la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda es suave. Del 10 al 20% puede haber inflamación severa. Siguiente, por favor. ¿Cómo aporta este conocimiento en mi formación como médico? Hemos concluido de forma simultánea que para una excelente ejerción de nuestra futura profesión como médicos es necesario este tipo de conocimientos, como lo serían las enzimas, ya que estas, como se explicó durante toda la presentación, llegan a jugar un papel fundamental en los procesos de catálisis y procesos bioquímicos, y cómo es que llegan, por algún error, a perjudicar a nivel patológico, pues por decirlo de alguna manera, y cómo es que se llega a generar esta enfermedad. Todo esto con la finalidad de visualizar la mejor estrategia, nosotros como profesionistas, para contraatacar pues esta enfermedad de la mejor manera, vaya. Pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Pues aquí pueden observar unas bibliografías que se utilizaron para el desarrollo de esta presentación. Y muchas gracias.